Hoy quisiera compartir con ustedes el mensaje acerca de una de las experiencias más gloriosas que el ser humano alguno puede recibir. De hecho, es la experiencia que se convierte en la puerta abierta que te da acceso a la vida eterna, el perdón de pecados y la salvación. Aunque no aparece en muchos textos bíblicos, aunque no se dijo en una predicación pública del maestro, aunque se enseñó en un momento de intimidad donde solamente había un testigo, pero que se difundió de tal manera que quedó plasmada esta doctrina, esta enseñanza en las Sagradas Escrituras y ha sido de bendición para la iglesia. Hoy quisiera hablarles acerca del nuevo nacimiento. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando se expresó que si no nacemos de nuevo no podemos ni ver ni entrar en el reino de los cielos? Voy a leer para ustedes Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice: había un hombre de los fariseos, una doctrina religiosa muy estricta, que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Dígalo fuerte, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aparentemente era un elogio, un encomio, una alabanza, un reconocimiento, pero miren cómo reaccionó Jesucristo ante alguien que le visitaba de noche. Le dijo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, que es la palabra, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto es tan importante que no podemos ver el reino en esta tierra, manifestado en esta tierra, y cuando Cristo venga no podremos entrar al reino de los cielos si no hemos nacido de nuevo. Para ilustrar lo que quiero hablar en esta mañana, recordemos un poco lo que sucedió cuando el arcángel Gabriel visitó a María para anunciarle que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Gabriel le enseña a María, como mensajero de Dios, que Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a entrar en el cuerpo de María. El mensaje era sencillo: el Hijo de Dios va a entrar dentro de tu cuerpo, María. Cuando María escuchó esta noticia, ella aceptó el mensaje, y cuando no entendía cómo iba a suceder, pues ella no tenía relaciones íntimas con José, que en ese momento era su novio desposado, con propósito para casarse. Bíblicamente el noviazgo es para casarse, no para conocerse ni para mirar si hay compatibilidad de caracteres. María se iba a casar y por eso tenía un novio. Resulta que María recibe la palabra del ángel e inmediatamente después que ella recibe el mensaje, una doncella con cuerpo de doncella, con estilo de vida de doncella, comienza a experimentar un cambio significativo.
Ya no hablaba lo mismo que hablaban las demás amigas de ella. Ahora se interesaba por un embarazo, por cómo se tiene un bebé en el vientre. Se interesaba cómo hacer los alimentos para un bebé. Miraba las mamás que habían tenido bebés en ese tiempo. Incluso visitó a su prima Elizabeth y se quedó con ella unos meses, porque María quería aprender los oficios, la responsabilidad de una madre. Pero no solamente en su estilo de vida hubo un cambio, sino que los vecinos y familiares de María comenzaron a ver que el cuerpo sencillo de aquella doncella comenzó a aumentar de peso. Su vientre se pronunció, sus caderas se ancharon, sus hombros fueron buscando la figura de una mujer que iba a recibir y a mantener un bebé durante 9 meses. Sus senos aumentaron de tamaño, su rostro se volvió un poco gordito, redondito, su apariencia cambió, su manera de hablar cambió, su estilo de vida cambió, y toda esa transformación comenzó en el momento que María recibió un mensaje de un mensajero. Cuando ella aceptó el hecho de que Cristo entrara dentro de ella, en su vientre, la presencia de Jesús dentro de María la cambió de adentro hacia afuera. Ya María no era la misma, ya sus amistades no eran los mismos, sus gustos habían cambiado. Todos sabemos que una mujer embarazada cambia su manera incluso de alimentarse, experimenta gustos hacia alimentos que antes ni siquiera le llamaban atención. Lo que le sucedió a María es lo que le tiene que suceder a todo cristiano. Le hablo de esto porque estamos en una crisis dentro de la iglesia del Señor. Si bien la palabra dice que no habla con sabiduría alguien que diga que los tiempos pasados fueron mejores, yo entiendo lo que Dios quiere decir. Dios cada día hace cosas nuevas, pero en relación a cómo el hombre está reaccionando al Evangelio de Cristo, sí debemos decir que hay un desmejoramiento, un deterioro. La iglesia de hoy no tiene la misma calidad de la iglesia antigua. La iglesia de hoy poco a poco se está mezclando con el mundo, a tal punto que hoy en día hay una gran cantidad de creyentes, entre comillas, que no van a ver el reino de Dios, ni van a entrar en él. Y la razón es que son creyentes, pero no han nacido de nuevo. Nunca se les habló de un nuevo nacimiento. Son creyentes que han recibido a Cristo no en el vientre, en el corazón, pero no han permitido que Cristo transforme sus vidas. Y simplemente han pasado de ser un incrédulo a ser un creyente, pero creyente con una fe que no produce obras. Y la Biblia dice que la fe que no está acompañada de obras es una fe ficticia, es una fe falsa. Y hay una carga en mi corazón a raíz de todo lo que escucho y veo en la iglesia de Cristo, que quisiera dedicar este tiempo, final de 2014, a llevar a la iglesia Avivamiento a una renovación en su relación con Dios y a una autoevaluación en la clase de vida cristiana que estamos viviendo. Miren el caso de Nicodemo. ¿Quién era él? Era un principal entre los judíos, no era cualquier persona, era una persona muy importante. Religiosamente era un fariseo, una secta religiosa que practicaba la ley de Dios, pero de una manera rígida, estricta, implacable. Se habían enfrascado tanto en las leyes y los mandamientos que el mismo Cristo dijo de los fariseos que habían invalidado el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición. Un mandamiento como amarás a Dios sobre todas las cosas, ellos
360 pequeños mandamientos que iban a explicar uno solo. El sábado descansarás y no trabajarás. Ellos lo tomaron de que ni siquiera podían caminar cierta distancia, porque al caminar de alguna manera estaban levantando la tierra y eso era como arar la tierra y para ellos era pecado. No comían si no se lavaban las manos. Muchas veces habían entrado en la religiosidad, habían entrado en el tradicionalismo y habían invalidado la esencia de la doctrina divina para imponer su propio dogma. Doctrina es lo que viene de Dios. Dogma es lo que se inventa el hombre para tratar de adornar de alguna manera la doctrina divina. Así que tenemos a un hombre religioso, reconocido, con reputación, y al pertenecer a los fariseos, para él era muy difícil que lo vieran hablando con Jesucristo, porque los fariseos fueron enemigos de Jesús. Los fariseos se celaron de lo popular que se había vuelto el ministerio de Cristo. Había envidia entre los fariseos y Jesús, ellos para con él. Así que este hombre pertenece a un grupo que no se les permitía ser adeptos al ministerio de Jesús, ser admiradores de Jesús. Pero en su corazón Nicodemo decía: ¿habrá alguien que pueda enseñar y hacer las señales que éste hace y que Dios no esté con él? En el corazón de Nicodemo él sabía y estaba convencido que Jesús era el Salvador, que era el Mesías prometido. Pero había una presión social, había una presión religiosa. Es posible que hubiese una presión familiar. Es como esa familia que tiene un sacerdote católico entre la familia. Es el orgullo el tener un sacerdote en la familia. Nicodemo era un religioso, por lo tanto su familia debía sentirse muy orgullosa. Y el saber ahora que Nicodemo estaba vacilando en su doctrina, en su dogma, y que estaba sintiendo interés por alguien que era considerado por los fariseos un mentiroso, un falso maestro, de alguna manera podía ejercer una presión sobre Nicodemo. Estaba entre dos bandos. Por un lado su fe en Jesucristo y por otro lado la presión social, la presión religiosa, la presión incluso de su propia sociedad. Así que él decide como que complacer a uno y complacer al otro, como tener de una mano a Cristo y por la otra mano a Belial. Él creó un método, un sistema para poder congraciarse con Cristo sin perder todo lo demás, y congraciarse con todo lo demás sin perder a Cristo. Él dijo: voy a visitar a Jesús, voy a aprender de Jesús, pero voy a ir en las horas de la noche donde nadie me ve. Tenía fe, pero su fe no alcanzaba a cambiarlo completamente. Él quería tener a Cristo sin abandonar el mundo. Quería tener a Cristo sin abandonar en la estructura satánica y babilónica que hay en el mundo. Él llega donde Jesús, da una palabra de elogio. Rabí, el mismo Jesús dijo que no llamaran a ninguno rabí. Y él le dijo: rabí, maestro, le reconozco como una autoridad en las cosas de Dios. Y yo sé que las señales que tú haces vienen de él, porque ninguno puede hacer eso si no tiene el respaldo de Dios. Y Nicodemo creía que Jesucristo se iba a sentir satisfecho con migajas. Nicodemo creía que Jesús se iba a sentir satisfecho en que él estuviera atado al mundo, a su estilo de vida, pero que le diera a Jesús un espacio en su vida. Jesús no busca un espacio en tu vida. Jesús busca toda tu vida. Amén. Él no se va a conformar con parte de tu tiempo. Él quiere que tú le entregues todo.
tuyo, tú le perteneces a alguien, a Jesús de Nazaret. Aleluya. Dígalo por su lado, yo soy tuyo, Señor Jesús. Así que Jesucristo, y espero que ustedes aprendan esto de Jesús. Jesús no permite que la persona haga algo indebido. Nosotros somos muy buenos para ser un poco diplomáticos, como para decirte lo que a ti te agrada, para no perder tu amistad, porque quiero que tú como que congraciarme contigo, aunque sé que estás diciendo lo incorrecto, vamos de alguna manera a tener. Jesús no. La Biblia dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Cuando Jesús percibió que la palabra de Nicodemo se quedaba solo en eso, en palabras, que había mucha forma, pero no había esencia. Él mismo lo dijo. Hay gente que confiesa piedad, pero niega su eficacia. Hay gente que se desgarganta predicando la verdad, pero no la vive, no la practica. Y el Evangelio no consiste en palabras solamente. El Evangelio es una experiencia vivida. No se deje engañar. Cristianismo no es religión. Religión te enseña que tenga forma de cristiano, aunque la esencia no sea cristiana. Evangelio te dice que el Evangelio comienza por dentro y se manifiesta afuera. Y Jesús lo confronta, como lo está haciendo con nosotros en esta mañana. Y le dice: tú reconoces que yo soy de Dios, pero vienes a mí de noche porque te avergüenza que te vean hablando conmigo. No estás dispuesto a hacer pública tu fe. No estás dispuesto a pagar el precio por ser cristiano. Me estás siguiendo, pero estás mirando hacia atrás. Y el que me sigue y mira para atrás no es digno de mí, dijo Jesús. Entonces le dice: de cierto te digo. Cuando Jesús dice de cierto, significa confirmado eso. Es algo inquebrantable. Que si no naces de nuevo, no verás ni entrarás al reino de los cielos. No es suficiente con creer en Jesús. No es suficiente con que el arcángel te traiga a Jesucristo y lo meta en tu vientre o en tu corazón. Es necesario dejar que ese Cristo que vive dentro de mí me transforme y me cambie. Amén. Debo ser barro maleable en las manos de Cristo. Él por gracia ha venido a vivir dentro de mí, pero Él no está de acuerdo ni con lo que soy, ni con lo que hago. Amén. Y si yo no cambio lo que soy y lo que hago, el Cristo que un día entró dentro de mí, un día tendrá que salir, porque no soy un templo digno para que Él habite dentro de mí. A un Dios santo le ministran gente santa. Pocos amén en esta mañana. Él es digno de que vivamos en santidad. Escuche, Nicodemo era un maestro de la palabra y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Podrá entrar nuevamente al vientre de su señora madre? Jesús le dijo: el que nace de la carne es. ¿Y con cuánta frecuencia usted ve creyentes que adulan de ser espirituales y no han nacido de nuevo? Yo soy espiritual. Jesús dijo: si naciste de carne, carne eres. Y el que nace del Espíritu, ese sí es espiritual. Solo los que nacen de nuevo tienen el derecho de llamarse cristianos espirituales. Pero si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, me perdona, usted no es espiritual. Usted solamente ha experimentado un nacimiento que fue cuando usted salió del vientre de su mamá. Usted nació de la carne, usted es carnal. Ah, pastor, pero es que yo tengo 20 años en el Evangelio, pero estás igualito como cuando llegaste. Realmente no son 20 años en el Evangelio, sino un año repetido 20 veces. Amén.
Juan está hablando de la venida de Cristo y de cómo Israel no lo recibió. Juan capítulo 1, versículo 12. Jesús dice, Juan dice, Jesús vino a lo suyo, al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Y en el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? El que nace de nuevo. ¿Y cuándo nace de nuevo? Cuando cree en el Señor Jesucristo y lo recibe como su Salvador. Amén. ¿Entendimos eso? Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuántos aquí han creído en Jesús? Amén. Yo levanto mi mano. ¿Y cuántos lo recibieron? Amén. Levanto mi mano otra vez. Eso significa que usted no nació siendo un hijo de Dios. Amparito Polo es cristiana desde antes de que yo naciera. Y cuando a mí me predicaban el Evangelio, yo decía, no, pero yo no necesito convertirme. Yo soy hijo de cristiano. Y Sigifredo Silva, hijo del pastor Sigifredo de la central de Cuadrangular en Barranquilla, me dijo, Nerio, Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. Tus hijos, aunque son hijos de una cristiana y de un cristiano, no son cristianos. Pastor, pero ellos vienen conmigo a la iglesia, sí, pero ya nacieron de nuevo. No, pero es que ellos nacieron en el Evangelio, no importa. Una persona puede nacer en el Evangelio y tener 7 generaciones de pastores y de apóstoles entre los abuelos y los bisabuelos y los papás. Esa persona necesita conocer a Cristo y recibirlo en su corazón, como todos nosotros. Amén. Porque de lo contrario están madurando los biches, están pidiéndole a un sapo que baile un ballet. Si no ha nacido de nuevo, no puede ser un cristiano. Es un simpatizante. Nació en el Evangelio, pero no es cristiano todavía. Amén. Diga conmigo, mis hijos deben nacer de nuevo también. Y aquí dice que se nos da potestad de ser hecho hijo de Dios. Si yo soy hecho hijo de Dios, significa que yo no nací siendo hijo de Dios. Ah, pastor, pero es que todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. Todos somos criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios, debemos creer en Jesús y recibirlo como nuestro Salvador. Amén. A estos se le da potestad. ¿Qué significa potestad? Autoridad, permiso de ser hechos hijos de Dios. Respóndame esta pregunta. ¿Cuántos aquí ya son hijos de Dios? Amén. Significa que naciste de nuevo. Amén. Y si naciste de nuevo, tú tienes que ser una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿por qué hay cristianos fumando? Porque hay cristianos que tienen todavía una botellita de vino en la casa. Porque hay cristianos que están pidiéndole a Dios que en sueño le revele a través de visiones de Dios el número de valor para ganarse. Y somos cristianos y aún estamos confiando en la estructura babilónica del mundo. Ya tú no dependes del mundo. Tú estás en el mundo, pero tú no eres del mundo. Tú eres de Cristo. Somos un pueblo diferente. Marcamos la diferencia donde quiera que estemos. Avivamiento, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Tú no necesitas seguir al compañero de trabajo, ni al compadre, ni al vecino. Ellos son los que necesitan seguir tus pisadas, porque el que está en la verdad eres tú. Lo repito, los que estamos en la verdad somos nosotros. Somos luz en medio de
avergüence los que están destruyendo sus hogares, pero la iglesia, dice la Escritura, camina con la cerviz erguida. No tiene nada de qué avergonzar. Jesús dijo: el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él, delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Vive con altura tu vida cristiana. Y a donde quiera que vaya, lo primero que la gente debe saber de ti es que eres un redimido y una redimida de la sangre poderosa de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Santo! Ahora mire lo que sigue diciendo Jesús. El versículo 13 dice: los cuales, es decir, los que nacen de nuevo, no son engendrados de sangre. ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia habla no engendrado de sangre, está hablando de genética, está hablando de transmisión de genes de un padre hacia un hijo. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir: sin madre cristiana, eso no significa que yo sea cristiano, porque yo no puedo nacer de nuevo por medio de la sangre. La filialidad, o como podemos decir, la relación entre padre e hijo, en relación a mi Padre Celestial, yo no la puedo heredar de mis padres biológicos. Efraín y Sheila tienen que nacer de nuevo. Yo solo supe, gracias a Dios ya estoy viendo frutos en mi hijo de un nuevo nacimiento. Y estoy orando por el nuevo nacimiento de Sheila. Un día me gocé cuando la veía venir en brazos de una enfermera. Quiero gozarme ahora viéndola venir en los brazos del Espíritu Santo como una nueva criatura. Que mi hijo y mi hija sean plantas de olivo junto a mi mesa y columnas de mármol en mi palacio. Tú y yo, Padre, tenemos que pagar el precio y tenemos que guerrear para que nuestros hijos nazcan de nuevo. No es que tú vas a producir el nuevo nacimiento, pero sí vas a tocar el cielo con tu intercesión y con tus lágrimas, y no vas a descansar hasta el día en que Cristo Jesús sea formado en el corazón de tus hijos. Amén. No es por sangre, no es por herencia. Segundo dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Hay tres errores. No soy hijo de Dios por herencia biológica. Tampoco puedo ser hijo de Dios por carne. Es decir, mi fuerza humana no puede convertirme en un hijo de Dios. Pastor, yo me voy a meter en ayuno, en vigilia para recibir el nuevo nacimiento. No, tú puedes interceder para que la ciudad entera nazca de nuevo, pero fuerza humana no puede producir un nuevo nacimiento. Tú mismo no puedes hacer esa transformación en tu vida. El único que te puede transformar a ti es Dios. Amén. Solo Dios puede cambiar tu vida. Amén. Cuando tú le des permiso. Así que si Dios quiere cambiarme, que me cambie. No, no es así, no funciona así. Tú tienes que renunciar a esa mala maña, tienes que renunciar a esa malicia, tú tienes que ser crucificado juntamente con Cristo. Cristo murió en la cruz, pero ¿qué fue lo que murió? El alma, el espíritu, no, la carne de Jesús fue la que murió en la cruz del Calvario. Tú tienes que decidir crucificar. Yo un día decidí clavarme el holocausto en la cruz. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si tú no niegas, si tú no renuncias a eso que está malo en tu vida, Dios no lo puede quitar. Tú tienes que sentir vergüenza. Tienes que sentirte avergonzado de cualquier mancha y cualquier arruga que haya todavía en tus vestimentas. Si tú justificas un pecado en tu vida, esa justificación impide que Dios te pueda limpiar de ese pecado.
cuando se ensucia, tienes que ir a ese madero y restregar tu lana en el madero de Cristo, en la cruz, hasta que esa mancha se quite. Esa es la naturaleza de la oveja. Pero el que no ha nacido de nuevo no tiene corazón de oveja, sino que tiene corazón de cerdo. Y el cerdo lo bañan, lo enjabonan, lo lavan, lo perfuman y hasta un moño le colocan en el cuello. Le pueden pintar las 4 pezuñas y después que terminan de arreglarlo y adornarlo, se va al barro a revolcarse de fuego, porque tiene corazón de cerdo. Cuando un supuesto creyente no ha nacido de nuevo, es como el cerdo. Viene a la iglesia, le predica la palabra, lo ministra, le saca fuera los demonios y luego de la escuela dominical se va a fornicar, se va a adulterar, se va a revolcar en su propia inmundicia. Pero el que nace de nuevo tiene corazón de oveja y siempre se mantiene su lana limpiecita y le gusta la pureza y aparta la vista cuando hay algo que no se debe ver y no extiende su mano para tomar algo que no es suyo, no defrauda, no es infiel. Y como todavía está su carne allí, en el momento que falla, en el momento en que se equivoca, en el momento que es infiel a la palabra de Dios, cae a tierra y con lágrimas en sus ojos, con un corazón contrito y humillado, le implora a Dios misericordia, va al borde de la cruz y allí se mueve y allí se restrega con el madero de la cruz y no se levanta de al lado de la cruz hasta que una gota de sangre cae del maestro y le limpia de ese pecado. Amén. Los que nacemos de nuevo no comulgamos con ningún pecado. Amén. Dice la Biblia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia del Señor. ¡Aleluya! ¡Alábale porque Él es bueno! Porque está preparando su iglesia para su segunda venida. También dice que no es por voluntad de hombre. ¿A qué se refiere eso? He escuchado y leído de personas que se han ido a un monasterio. Tenemos la religión popular que le enseña a las monjitas y a los sacerdotes a recluirse en cuartos para azotarse las espaldas, porque según esa es la manera de crucificar la carne. Vemos institutos bíblicos. En el 2015 abrimos CENCAP, pero usted tiene que entender el propósito de CENCAP es formar ministros, instruidos en la palabra, pero no hay una sola entidad, no hay una sola organización humana que sea capaz de transformar un ser humano. El gobierno no sabe qué hacer. Los alcaldes, los gobernadores están tratando de planear y hacer cosas, proyectos, campañas para tratar de erradicar la violencia. Estamos en medio de un diálogo de paz y sucede lo que sucedió con el militar y sus acompañantes secuestrados. Y mientras se está dialogando en Cuba sobre la paz de Colombia, vemos guerrilleros y vemos gobiernos combatiendo todavía, matándose hermano colombiano con hermano colombiano. En noticias vemos parlamentarios, gente de leyes, gente que han estudiado, gente que han invertido grandes cantidades de dinero en conocimiento, dándose puños y tirándose la silla y los micrófonos en el mismo lugar donde se imparte ley, donde se imparte leyes que supuestamente van a producir orden en la sociedad. Los mismos que están haciendo esas leyes se dan de puños y de patadas en la misma sala donde se dan las leyes. Ninguna institución, ninguna organización tiene el poder de transformar una nación, mucho menos una persona. Pero te muestro a alguien que sí tiene el poder,
Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El único que puede traer paz a Colombia se llama Jesucristo. El único que puede transformar al maleante, al sicario, es Jesucristo. El único que puede transformar a los guerrilleros se llama Jesucristo. Y también transformar al gobierno corrupto y a los militares que están haciendo la cosa indebida se llama Jesucristo. Solo Jesús. Por eso Avivamiento no participa en política. Creemos que hay que votar, sí, claro que sí. Ejerce el derecho de voto, pero no ande en politiquería. Creemos en la política, pero no creemos en la politiquería. Ni necesitamos la politiquería para hacer la obra de Dios. Y nunca usted va a ver en un púlpito de Avivamiento promocionando a un político. Nuestro político ya lo identificamos. Se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él no necesita votos. Ya él fue colocado en el trono de Dios. Y conmigo, Jesús reina. Jesucristo reina. Así que no es ni por genética, no es por fuerza humana, ni hay una organización capaz de transformar al ser humano. El único que puede producir el nuevo nacimiento se llama Dios. Amén. 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 Amén, mis amados. Amén. ¿Cuántos quieren vivir una vida transformada? Dios me ha dicho que debemos predicar sobre el infierno a la iglesia. Estoy preparando un mensaje acerca de la realidad del infierno, porque estamos tan envejecidos en esta vida que se nos está olvidando que hay un cielo y que hay un infierno. Yo le quiero, para terminar ya esta enseñanza, el mismo Cristo que un día vino a morir por ti está próximo a regresar. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, como el fulgurar de un trueno, de un relámpago que se muestra del oriente y sale hasta el occidente, así será la venida de Jesús. A la final trompeta, porque sonará la trompeta, y con voz de mando, con voz de arcángel, Jesucristo descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Si te das cuenta, al cielo no va nadie si primero no es transformado. Y en ese momento seremos transformados porque el cuerpo humano no va a entrar allá. La transformación aquí tiene que ver con lo que soy y con lo que hago. Y si yo llego a recibir esa bendición de ser transformado a la imagen de Cristo en lo que soy y en lo que hago, cuando suene la trompeta me voy con Él. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Cuántos tienen el cuerpo muerto? Muerto al pecado, muerto al mundo, muerto a la lascivia, al adulterio, a la fornicación. Si usted tiene la carne muerta al pecado, cuando Cristo venga, las águilas, los ángeles, porque Cristo no va a llegar a la tierra, Él se va a quedar en el aire. Pero los ángeles, las águilas van a descender, y donde quiera que esté un cristiano con la carne muerta, un cristiano que no está practicando el pecado, que no se está revolcando en el barro de la inmundicia, los ángeles lo van a tomar, y mire lo que va a suceder. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Y cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cantaremos ese cántico que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de Gloria. Amén. Seremos testigos de la resurrección de Cristo en nuestra propia transformación, porque lo que se siembra carnal germina espiritual. Carne y sangre no entran al reino de los cielos, por eso no apechiches tu carne, no vivas en tu carne, porque la carne se queda. Tú vas al cielo con un
cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. No te cansarás, no te enfermarás. Dios enjugará toda lágrima de tus ojos. Te será puesto un nombre nuevo que recibirás en una piedrecita blanca. Vestiduras blancas de lino fino cubrirán ese cuerpo glorioso que traspasará paredes y se moverá a la velocidad de los arcángeles. Vivirás por toda la eternidad sin morir. Dice que no habrá necesidad de sol porque el Cordero mismo será nuestra lumbrera. Y por 7 años estaremos en las bodas del Cordero, en una mesa enorme, blanca, con cubiertos y platos de oro. ¿Y sabe quién va a servir en esa mesa? Tu Rey y tu Señor. Él te va a servir a ti en esa mesa. ¿Sabe cómo se llama eso? Mi esperanza de gloria. Por eso nada tiene que atarte a este mundo. Qué tristeza perder todo lo que Dios tiene para nosotros allá arriba por las algarrobas que el diablo te está mostrando en este mundo. Renuncia al pecado, vive en santidad, purifícate, cuídate, dice la palabra, ten cuidado de ti mismo, huye de la fornicación, huye del adulterio, vive en un hogar santo, santifica tu alma, santifica tu espíritu y tu cuerpo, porque la iglesia que sube del desierto sahumada de mirra, la más hermosa de todas las mujeres, dice la Escritura que sus vestiduras no tienen ni mancha ni arruga. Yo te pregunto, si Dios te ve en este momento, ¿las vestiduras tuyas hoy estarán sin manchas y sin arrugas? Si Cristo viniera ahora, ¿te irías con Él? Eso no lo puedes saber tú, porque eso es una decisión de Él. Y Él solamente se lleva para el cielo lo mejor de lo mejor. Amén. Para el cielo se va la águila. Los que tengan el nivel de vida más alto de santidad son los que parten con Cristo para el cielo. Porque muchos son llamados, pocos serán escogidos. No confíes en que Dios te llamó. Vive de tal manera, como dijo Lutero, mi calendario solo tiene 2 días, hoy y el día que Cristo venga. Vive hoy de tal manera que cuando Cristo venga, te vayas con Él. No vivas para estar bien aquí. No vivas para ser feliz aquí. Vive para que cuando Cristo venga, te vayas con Él. Amén. Inclina tu rostro, Señor Jesús. En esta mañana hemos predicado tu palabra.